este trabajo tan intenso que están haciendo, así que con todo gusto estoy aquí para brindar mi testimonio. También saludo a quienes están aquí de los medios de comunicación. El trabajo de periodistas y medios de comunicación creo que es digno de resaltar y es justamente donde voy a centrar el testimonio que voy a ofrecer en esta tarde. Fundamedios es una organización que defiende y promueve la libertad de prensa en las Américas y en el Ecuador desde la perspectiva de la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades esenciales, y esto lo venimos haciendo desde hace 12 años. Del 3 al 14 de octubre del 2019, que es el periodo de tiempo que investiga esta comisión, la organización monitoreó las distintas agresiones a la prensa. Las cifras que hemos recogido y que vamos a entregar a la comisión están apegadas a los relatos obtenidos por los periodistas agredidos, denuncias realizadas a las líneas telefónicas y otros medios de conexión que tiene Fundamedios y en las redes sociales. En total, señor presidente, señores asambleístas, se contabilizaron 138 comunicadores agredidos en 116 actos violentos contra la prensa y 20 ataques a medios de comunicación. Los hechos se registraron en 11 provincias del Ecuador. Bien podemos decir que esta violencia que se creció contra periodistas, medios de comunicación, no fue una violencia aislada, sino que la prensa se convirtió en un objetivo, en un blanco de muchos o de algunos de los sectores que se manifestaron esos días en el país. Así, tenemos que registrar que desde el inicio del paro la prensa fue blanco de ataques, en ese caso por parte de la fuerza pública, manifestantes y desconocidos. En ese sentido se ha evidenciado que no existió garantía para el trabajo de los trabajadores de la comunicación e incluso el contar con una identificación era un factor más de riesgo que de realmente protección del trabajo periodístico. En estas acciones violentas se reflejó un discurso estigmatizante hacia quienes cubrían las manifestaciones, con frases como prensa corrupta, prensa vendida, mentirosos, que fue una campaña de desprestigio constante en contra de los comunicadores. Otro factor fue la polarización social para buscar información. Por un lado, un sector de la sociedad demandaba medios independientes, entre comillas, en la entrega de contenidos. El mismo grupo que avalaba el trabajo de comunicación de los medios comunitarios o de los medios autodenominados independientes, pero desprestigiaba a los tradicionales, calificando su información de sesgada y manipulada. En los 116 hechos violentos contra la prensa, donde fueron atacados, reitero, 138 periodistas, los principales actores fueron los manifestantes y la Policía Nacional. Del 3 al 5 de octubre, la fuerza pública principalmente fue quien reprimió a los comunicadores. El primer caso fue el de Julio Estrella, fotógrafo del comercio, golpeado violentamente por 15 policías y rociado con gas lacrimógeno, sin ninguna explicación. Ese es el testimonio del periodista. Sin ninguna explicación empezaron a empujarnos con los escudos de plástico y a darnos de toletazos. Esto además lo explicó Daniel Molineros, fotógrafo de la agencia Prensa Independiente, quien intentó defenderlo y fue igualmente golpeado. Las periodistas Adriana Novoa del portal Primicias y Yadira Trujillo del Comercio fueron impedidas por al menos 12 antimotines de filmar con sus celulares la represión contra manifestantes. También ellas recibieron toletazos. El sábado 5 de octubre, David Aguiar, camarógrafo de la página de Facebook Guarmillas en Riobamba, fue herido con una bala de goma de la Policía Nacional y esta herida fue en el tórax del periodista. A partir del 7 de octubre la situación cambió y Fundamedios recopiló agresiones a la prensa por parte de los manifestantes.
Muchos de ellos obligaban a los periodistas a borrar las grabaciones, los amenazaban con palos y piedras en caso de no contar la versión que ellos querían escuchar. También se registraron daños de equipos y ataques a medios de comunicación. La organización ha reportado 18 agresiones a la prensa por parte de desconocidos, quienes dañaron equipos y realizaron acciones vandálicas en contra de medios de comunicación. Además, se contabilizaron 2 medidas administrativas ilegales o abusivas que terminaron por allanar y cerrar Radio Pichincha Universal. El 14 de octubre se reportó la agresión de 5 ciudadanos contra periodistas después de la finalización del paro nacional mientras realizaban una minga en el Parque El Arbolito. Así, en las estadísticas que brinda la comisión, tenemos que los manifestantes atacaron en 53 oportunidades a la prensa. La fuerza pública atacó en 35 oportunidades a la prensa. Los desconocidos, grupos desconocidos, atacaron en 18 oportunidades a la prensa. Por parte del Estado, a través de estas medidas administrativas abusivas que mencionábamos antes, atacaron 2 veces a la prensa. Funcionarios públicos, se registraron 3 agresiones por parte de funcionarios públicos. Y por parte de ciudadanos que no eran parte de los manifestantes, se registraron 5 agresiones contra la prensa. La mayor parte de las agresiones reportadas se relacionan con ataques a la integridad de los periodistas. De estos 116 actos violentos, 61 corresponden a agresiones físicas, 13 a agresiones verbales, 11 a impedimentos de cobertura, 8 detenciones arbitrarias, entre otros. Entre las agresiones físicas se han reportado ataques con toletes, pedradas, empujones, balas de goma, golpes. Con respecto a las detenciones arbitrarias, la organización contabilizó 8 casos y en 7 de ellos no se levantaron cargos. Solamente Camila Martínez, comunicadora de la CONAIE en Guayaquil, permaneció 5 días en prisión, acusada de insultar y agredir a los agentes que precautelan el orden. También se reportaron agresiones verbales a los periodistas en cobertura, censura, autocensura, daños de equipos, así como a las sedes de los medios de comunicación. En uno de los hechos, enseguida voy a tomar un par de minutos para relatar algunos de los hechos más dramáticos de estos días. Aquí ya se recibió el testimonio del periodista Freddy Paredes, pero me gustaría profundizar en información que tenemos acerca del secuestro o retención arbitraria e ilegal de más de 30 periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, así como de la vigilancia, y esto quizás es información nueva, la vigilancia que se sometió a reporteros y periodistas extranjeros. La mañana del 10 de octubre, varios periodistas fueron convocados por el comunicador de la CONAIE. Tengo aquí incluso la grabación si se quiere escuchar en esta comisión. Se envía una convocatoria por parte del comunicador de la CONAIE a los periodistas, incitándoles a que tienen que concurrir al Ágora de la Casa de la Cultura para cubrir lo que los dirigentes de la CONAIE tenían que decir en ese momento. Varios periodistas que hemos entrevistado han señalado que ellos sintieron que había una especie de emboscada en esta convocatoria al Ágora de la Casa de la Cultura. Muchos de ellos, por lo tanto, se abstuvieron de acudir. Acudieron aproximadamente, nosotros hemos contabilizado 32 periodistas que concurrieron al Ágora de la Casa de la Cultura, y ahí fueron retenidos contra su voluntad durante varias horas. Otro hecho que quizás se desconoce de este dramático suceso de la retención o secuestro de los periodistas es que en esa mañana, debido a mensajes que estaban lanzando los periodistas retenidos desde la Casa de la Cultura, se activó el Comité para la Protección de Periodistas desde el Ministerio del Interior y el Comando Policial,
Nosotros fuimos testigos de que se abrieron negociaciones directas con la dirigencia de la CONAIE y a través de Naciones Unidas para obtener la liberación de los periodistas. Por lo tanto, pensar que no hubo secuestro cuando había negociaciones, incluso para la liberación de esos periodistas, realmente es faltar a la verdad. Sabemos también que una de las consecuencias trágicas de esa retención de periodistas fue la agresión brutal, el intento de asesinato a Freddy Paredes. Este hecho es consecuencia también de ese momento en el cual a los periodistas no se les permitió salir. Muchos periodistas lo que nos han manifestado alrededor del desenlace de este hecho es que una vez que se les dijo ustedes pueden salir perfectamente de aquí, ya se había procedido a la negociación para que se libere a los periodistas, muchos de ellos prefirieron quedarse en el aula de la Casa de la Cultura porque ese era su trabajo, porque querían hacer la cobertura de la llegada del cadáver de uno de los manifestantes que había fallecido horas antes. Otro hecho que me gustaría presentar ante esta comisión es los ataques, sí, gracias, no me demoro más, son los ataques contra las sedes de Teleamazonas, Televicentro y Diario El Comercio. La tarde del 12 de octubre, las instalaciones de Teleamazonas y Diario El Comercio, donde se encuentra también Televicentro en Quito, fueron atacadas por desconocidos. Hubo serio riesgo para la vida de muchos de los trabajadores de la prensa que estuvieron allí. Ese mismo día se registró amenazas y la evacuación de las sedes del diario El Universo y de los medios públicos y además del canal de televisión Ecuavisa en la ciudad de Quito, dado el inminente riesgo que corrían los trabajadores de estos medios de comunicación que tuvieron que dejar de transmitir desde la ciudad de Quito. A esto también hay que señalar que se registró el corte de las antenas, del suministro eléctrico a las antenas que servían para los medios de comunicación que servían a 3 provincias de la Sierra Central del país. Este es un hecho muy grave que afectó realmente el derecho de los ciudadanos a informarse. Finalmente, señor presidente, lo que puedo decir es que paralelamente a este clima de hostilidad contra la prensa durante los días de la manifestación, lo que registramos es también un inusitado crecimiento de la desinformación, de las conocidas como noticias falsas. Fundamedios tiene un portal de verificación de noticias falsas que se llama Ecuador Chequea, y nosotros registramos en esos días 66 noticias falsas que tuvimos que desmentir. Es decir, si uno quiere ver esto como una moneda de 2 caras, al mismo tiempo que se atacaba a la prensa, que se intentaba que la prensa no informara desde las calles, se estaba generando abundante desinformación. ¿Cuál era el objetivo de todo esto? Yo dejo en sus manos esas respuestas. Finalmente, para cerrar, creo que es necesario señalar que gran parte de ese discurso estigmatizante y esas agresiones contra la prensa es producto también de una política de acoso que se ha generado durante más de una década contra el periodismo en el Ecuador. La seguridad en la que trabajan los periodistas en el Ecuador es precaria, prácticamente no existe, y es necesario que el Estado ecuatoriano tome todas las medidas para que se proteja el trabajo de la prensa. Y para eso lo primero, señor presidente, con esto finalizo, lo primero es que se tienen que reconocer las agresiones contra la prensa. Se tiene que reconocer que hay una violencia que proviene de varios sectores, pero que en definitiva corresponde al Estado atacar, hacer frente a esa condición de inseguridad con la que trabajan los periodistas en el Ecuador. Muchas gracias.